Soy Jorge Silva, soy ingeniero en, en sistemas, en informática, soy desarrollador eh, originalmente. Soy uno de los cofundadores de Tempine, que es una empresa de desarrollo de software ágil, con una cultura bastante particular, bastante alineada en el management a la agilidad, no solo en la parte operativa, y también muy alineados y, y- y compartiendo muchas ideas de lo que es la filosofía SEMCO, que es una de las corrientes de pensamiento, o es una de las empresas eh, que nos inspiró al principio de crear la organización, ¿no? Les dejo, está ahí mi Twitter y mi mail por si quieren después hacerme alguna consulta, después al final creo que también aparece, así que después lo revisamos. Y entonces, un primer disclaimer es que esta charla es la primera vez que la doy, así que vamos a ver cómo sale, espero que salga bien. Y es una especie de trabajo de tesis de maestría, así que tiene algunas cosas teóricas y algunas cosas que intentan dar sustento a la idea de la apertura de números. Open Book Management, traducido al español, sería como números abiertos o libros abiertos, que tiene que ver con los números de la organización, ¿no? Y mi interés en la tesis era buscar sustento a lo que nosotros veníamos haciendo prácticamente. En Tempines tenemos justamente una política de números abiertos, donde toda la información de la organización es abierta para todas las personas que trabajan en Tempines, y funciona, y lo que quería entender era por qué funcionaba, por qué no pasaba, por qué no se iba todo al demonio, y por qué no se generaba el caos ese que mucha gente cree que puede pasar, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me hice, una de las primeras puntos que surgieron era por qué la información era oculta, para qué, cuál era el objetivo de que sea oculta. Entonces empecé a investigar un poquito de dónde surgía la idea del management clásico y- y por qué existía este tema del ocultamiento de la información. Quizás muchos que están acá ya conocen la historia, pero más o menos alrededor de 1900, cuando la revolución industrial como que se empezó a estabilizar, los dueños de las empresas lo que empezaron a tratar de hacer es ponerle un mindset ingenieril a la gestión del management, ¿no? Como la parte ingeniería había funcionado para la revolución, dijeron, bueno, llevemos esto a las empresas. Entonces, en esa época es que surge Taylor y el Fordismo, y surgen estas ideas de llevar la ingeniería al management, ¿no? Y entonces surge, por ejemplo, este libro, que es uno de los libros de cabecera del management actual, que se llama Los principios del management científico, ¿no? Y lo que se intentaba era eso, era como ponerle un poco de- de- de teoría al management. Lo cual es interesante, pero bueno, pasaron ya como unos 100 años. Entonces, en esa teoría o en esa visión del management, en algún momento se empezó a challengear, digamos, no es esto, lo que estamos viendo ahora no es nuevo, se empezó a desafiar, surgieron algunos movimientos y surgió esta persona, Douglas MacGregor, que planteó una teoría interesante, o él tenía una visión interesante, que la manifiesta en este libro, que se llama The Human Side el lado humano de las organizaciones, capaz que lo han visto, y planteaba justamente una contraposición entre esta visión clásica y una visión nueva, ¿no? La visión clásica lo que planteaba un poco es, desde el Taylorismo, desde el Fordismo, es que las personas tienen un rechazo intrínseco hacia el trabajo, ¿no? O sea, por naturaleza las personas quieren evitar el trabajo. Por eso es que las personas tienen que ser controladas, y el ser humano común en general prefiere evitar responsabilidades, ¿no? Entonces, a partir de ese mindset, esto, digamos, no es que esto es lo que se pensaba, bueno, lo que se piensa a veces, ¿no? En algunas organizaciones, y sobre esto se construye, ¿no? Las personas van a evitar trabajar, van a evitar responsabilidades, por ende, digamos, la única forma de que esto funcione es que yo las tenga que controlar. Entonces, eso se llamaba el paradigma o el lado X, y lo que planteaba Douglas MacGregor era eh, que existe otra forma de ver a las personas, y existe otro paradigma, otro mindset, que él le llama el I,
en el cual las personas, el trabajo para las personas es algo natural. Las personas pueden autocontrolarse y pueden dirigir su energía hacia donde por sí mismos. Son responsables y proactivos, y la imaginación, la imaginación, el ingenio y la creatividad es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Entonces, plantea medio una postura contrapuesta a la otra. Entonces, si yo me paro en el paradigma ahí, digamos, los mecanismos que tengo para gestionar una empresa, definitivamente son otros, ¿no? Entonces, principalmente esta idea de el ocultamiento de la información y de no compartir información, surge desde la visión X, ¿no? Y lo que tiene interesante es que lo que se relaciona un poco es la visión X calza o engancha más con trabajos que tienen que ver con trabajo manual, con trabajo repetitivo, con pocas habilidades cognitivas, que es un poco el trabajo que existía mayormente en 1900, digamos, ¿no? Trabajo que era principalmente manual. Ese trabajo, por lo general, es trabajo que es repetitivo, ¿no? Es trabajo en una fábrica y que requiere en realidad pocas habilidades cognitivas. No es que tenés que estar pensando demasiado, sino más bien que tenés que estar haciendo una misma acción todo el tiempo. Entonces, en ese tipo de paradigma, ver a la persona de esa forma funcionaba. El problema es que ese tipo de trabajo en este momento ya cada vez tiende a ser menos, ¿no? Digamos, se tiende más a trabajos que tienen que ver con aprendizaje continuo, con creatividad y con habilidades, y entonces enfocarlo desde el paradigma ahí es donde tiene sentido. Entonces, por eso también hay una tendencia a empezar a ver cómo se trabaja desde el paradigma ahí, porque es de alguna forma el trabajo y el trabajo del futuro, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que pasaba es que en el paradigma X es donde surgió esta visión del ocultamiento de la información, ¿no? Hay una charla, hay una TED Talk bastante conocida de Daniel Pink que actualiza un poco esta visión, ¿no? Y que habla justamente de, un poco haciendo un paralelo de motivaciones intrínsecas versus motivaciones extrínsecas, y habla justamente de que el paradigma ahí está relacionado con las motivaciones intrínsecas y que tiene que ver con justamente si yo quiero motivar o fomentar trabajo cognitivo, trabajo que tiene que ver con la creatividad, con habilidades cognitivas, necesito apelar a motivaciones intrínsecas. Y las motivaciones intrínsecas principalmente tienen que ver con la autonomía, ¿sí? con trabajar la autogestión, con la maestría, mastery, que tiene que ver con mejorar como profesional, mejorar lo que estoy haciendo, y con el propósito, compartir el propósito de la organización. Entonces, en ese camino, hay una especie de actualización que, si les interesa, pueden buscar. Esa charla, es muy interesante. Entonces, volviendo a la parte de la apertura de la información, una de las herramientas entonces que se usa desde el paradigma clásico, desde el paradigma tayloriano, es la de la simetría de la información. ¿Qué significa simetría de la información? Significa que frente a dos personas que tienen que negociar, una tiene más información que la otra. Y entonces eso es lo que pasa un poco con el tema de la transparencia o el manejo de los números de la organización, ¿no? Principalmente tiene que ver con el tema del salario, y es que si yo tengo que ir a pelear un salario o a negociar un salario, un aumento de salario, con otra persona que tiene toda la información de la organización, de los salarios de la organización, yo ya estoy en desventaja. Y eso es algo que definitivamente genera más poder y que la otra persona va a querer tener porque genera más herramientas al momento de negociar, y bueno, le asegura una negociación más exitosa. Esto se llama asimetría de la información, ¿no? Cuando dos personas que están negociando, una tiene más información que la otra. Y es algo que se estudió interesantemente. Bueno, se cuenta acá el caso en el libro este que se llama Under New Management, de los premios Nobel de Economía. Hicieron un análisis de cómo performeaban, de cómo se manejaban los mercados cuando tenían asimetría de información y cuando tenían simetría de información, ¿no? O sea, cuando todas las partes involucradas en el mercado tenían la misma cantidad de información y cuando había asimetría de esa información. Y lo que descubrieron, la conclusión que es muy interesante, es que los mercados, en general los mercados financieros, los mercados bursátiles, funcionan mejor, performean mejor cuando
hay mayor asimetría cuando hay mayor simetría de la información. O sea, cuando todas las partes involucradas tienen básicamente la misma información, performean mejor, ¿sí? Entonces, lo que es interesante ver es que cuando todas las personas, todos los jugadores involucrados tienen la misma cantidad de información o tienen información similar, el sistema en sí se comporta mucho mejor, ¿sí? Entonces me parecía interesante, este punto es interesante para ver y analizarlo en una organización, ¿no? ¿Qué pasaría si la información es simétrica también en la organización, si la organización performearía o se comportaría de una forma más eficiente, ¿no? En el mundo de la economía se llama la eficiencia de los mercados, ¿no? Entonces se dice que los mercados son más eficientes cuando todas las partes tienen la misma información. Entonces lo que hacemos es trasladar esta idea de asimetría y de simetría de la información a la organización, y entonces empezamos a tener una primera observación, que es que si yo quiero que la organización performe mejor o sea más eficiente, es importante tener la información abierta y disponible para todos los participantes, ¿sí? Y entonces acá es donde surge un poco el concepto y la idea de Open Book Management, ¿no? En particular el concepto, o el nombre del concepto, mejor dicho, surge en una empresa que se llama Springfield Remanufacturing Corp, y donde el CEO era Jack Stack en ese momento, y lo que había pasado es interesante, es que la empresa se estaba por ir a la quiebra, estaban teniendo algunos problemas para mantener la empresa estable, se estaba por ir a la quiebra, y en un intento de salvarla, como último momento de creatividad, Jack Stack lo que dice es, bueno, abramos la información, hagamos que la gente conozca más los números de la empresa, cómo estamos, y veamos si con ese involucramiento podemos sacar adelante el barco, ¿no? Y él aplicó o diseñó básicamente estas 3 reglas, que es explicar y enseñar las reglas, ir haciendo como un seguimiento y un plan de acción, y darle a las personas que van a estar involucradas un pedazo, digamos, de las ganancias, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a ver un poco por qué es importante estas 3 reglas. Y entonces lo que pasó después de aplicar esto, ¿no? Cuando ya estaban por ir a la quiebra, empezó con estas reglas, empezó a abrir los números, lo que pasó es que en el periodo de 10 años las ventas pasaron de 13 millones a 70 millones, ¿no? O sea, aumentó considerablemente, el número de empleados pasó de 119 a 700, y la evaluación de la empresa pasó de $100.000 a más de 23 millones de dólares, ¿sí? Entonces, este es el primer caso de éxito documentado y que además lleva, digamos, la persona esta le puso este nombre de Open Book Management, que empezó a demostrar y empezó a desafiar un poco el secretismo en los números, ¿sí? Entonces es muy interesante ver un poco, bueno, cuáles fueron las reglas y cuál fue el camino, ¿no? Y cómo esta apertura de números hizo, como decíamos antes, performear mejor a la organización, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Somos poquitos, así que si quieren hacer alguna pregunta o algo. Se escucha mucho ruido, están jugando acá mi hijo y... A todos nos pasa. ¿Estamos bien? Estamos bien. Si quieren Bien. dejar las preguntas en el chat o abrir el micrófono, sí. por favor, siéntanse en comodidad para ello. Después la presentación creo que queda, y digamos, cada uno de estos conceptos y estas ideas tienen un paper asociado y pueden investigar más si les interesa. Entonces, obviamente luego de este caso, que fue bastante popular, empezaron a surgir muchas más empresas interesadas. Lo que tiene de divertido es que la mayoría de las empresas, por lo menos al principio, que empezaron a adoptar esta idea de Open Book Management, lo que tienen muchos en común es que estaban yendo a la quiebra y decidieron, bueno, vamos a ir a la quiebra, es como nuestra última idea, si esto ya no funciona, nos vamos, quebramos, y muchos surgieron de haber estado en ese momento ya de caer al precipicio, y dijeron, bueno, hagamos esto, y eso fue, digamos, en parte lo que lo salvó, ¿no? No es casual, no es que es un tema de suerte, sino que ahora después también vamos a ver un poco cómo está relacionado todo esto. El tema de abrir los números conlleva asociado un par de prácticas o varias prácticas que hacen que la gente termine estando mucho más involucrada y genere
una organización mucho más eficiente y performante, ¿no? Entonces, acá hay varias empresas, ¿no? En distintas industrias, bancos, manufacturing, industria gastronómica, sistemas, TI, industria de textil. Hay un montón de industrias en donde aplicaron el mindset de Open Book Management, políticas de Open Book Management, y pasaron a mejorar considerablemente su performance y hicieron crecer la empresa, ¿no? Una que es interesante es Macromedia, capaz algunos que son más de mi edad conocen, es la empresa que creó Flash y todo ese mundo que ahora, bueno, ya fue en decadencia, pero en su momento fue una empresa bastante grande, ¿no? Que se la vendieron a Adobe. Entonces, algo interesante, como les contaba, es empezar a ver qué patrones hay en todas estas organizaciones, ¿no? Lo que yo hice un poco fue estudiar un poquito a todas estas distintas organizaciones para ver qué cosas había en común y por qué, de vuelta, ¿no? La pregunta original era, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué sirve? ¿Por qué se mantiene? Y algo que vi es algunos patrones interesantes que tienen que ver con, bueno, la primera práctica en una política de Open Book Management, obviamente, es abrir los números y compartir la información. ¿Qué significa eso? Es básicamente compartir, dejar abierta, disponibilizar la información financiera de la organización, ¿no? Eso, en un extremo, como por ejemplo nosotros tenemos en Tenpines, es información de básicamente cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuánto margen dan los proyectos, cuánto se factura, cuántos gastos, digamos, en qué se gasta la plata, incluso los salarios, ¿no? Entonces esa es la primer práctica. Después, ¿qué pasa? Cuando vos abrís abrir la información no alcanza. O sea, no sirve con que yo te muestre la información, te la tengo que explicar, hay que entenderla la información, ¿no? Si no, está ofuscada, digamos, ¿no? Porque me mostrabas un balance, yo no sé leer un balance, me mostrabas un recibo de sueldo, yo no sé leer, no sé qué es neto, no sé qué es bruto, no sirve de nada. Entonces, una práctica que va asociada a esto en todos los casos que fue exitoso es capacitar a los empleados, a las personas, para que entiendan esa información, ¿sí? Asociado a eso, otro punto que era también común era revisar los resultados en conjunto. O sea, la gente que estaba más experimentada, el management, se juntaba con el resto de las personas a revisar en conjunto mes a mes, quincenalmente, mensualmente, semanalmente, los resultados y explicar y contar y ver cómo iba pasando, ¿no? Como ir haciendo un traqueo de cómo iban evolucionando los números de la organización. Y por último, algo que es importante es, en todas las organizaciones había una parte que se distribuía de las ganancias y que eran premios basados directamente en la contribución que hacían los empleados al trabajo y al resultado final de la organización. ¿Está bien? O sea que yo tengo un impacto directamente proporcional, mi trabajo digamos, y lo que yo haga, tiene un impacto directamente proporcional en la organización, y eso me impacta directamente proporcional a mi bolsillo y a lo que yo cobro de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si a la organización duplica y le va el doble de bien, a mí me va el doble de bien, ¿no? Muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que en general, en los empleados en general, tienen como sueldos topeados, ¿no? Digamos, tenés un bono que es un sueldo anual, dos sueldos anuales, digamos, no hay una correlación directa con lo que gana la organización, ¿sí? Acá lo que se habla es que haya una correlación directa con lo que gana la organización, ¿vale? Entonces, lo que es interesante es ver que estos patrones estaban, estas 4 prácticas estaban en todos los casos exitosos de Open Book Management, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Por qué remarco esto? Porque, ahora después lo vamos a ver, pero es importante que si yo pienso en aplicar una política de números abiertos, no alcanza solamente con abrir los números. ¿Está bien? Por todo esto que acabamos de decir. No alcanza solo con eso. Hay que hacer otras prácticas en consecuencia para que sea exitosa la apertura de números. Entonces, asociado con esto hay otro estudio interesante que tiene que ver también con
digamos, sacando factor común de prácticas de empresas que funcionan bien. Me pareció interesante este estudio. Es un libro que se llama The Human Equation, de Michael Pfeffer, que lo que hizo esta persona es investigar las empresas del Standard & Poor's 500, no sé si las conocen, son como las que marcan la bolsa de Estados Unidos, las que marcan el índice de la bolsa de Estados Unidos. Son las 500 empresas como más financieramente mejores. Y entonces estas empresas, lo que hizo esta persona es ver de esas empresas cuáles eran los mejores equipos y estudiar esos equipos, ¿no? Y entonces lo que encontró básicamente es estas 7 prácticas que él le llamó prácticas de gestión de alto compromiso, que es las prácticas que hacían que estos equipos sean los mejores equipos, ¿no? Y es interesante ver que, incluso en este estudio, de las 7 prácticas que hacen a los mejores equipos, las 7 prácticas son, bueno, ¿no? Seguridad laboral, que significa que estoy tranquilo de que no me van a echar de mi trabajo porque sí, de un día para el otro. Contratación selectiva significa que participo en la decisión de con quién voy a trabajar y de mi equipo, digamos. Equipos autoorganizados, bueno, tiene que ver con autoorganización y descentralización, participación en la toma de decisiones. Alta paga en función de alto rendimiento, es esto que decíamos, ¿no? De que haya una correlación entre mi aporte, lo que gana la empresa y mi remuneración. Capacitaciones constantes tiene que ver con esto que hablábamos de entender la información que me abren. Reducción de distinción de estatus y barreras tiene que ver con achatar la organización, y amplia compartición de información financiera, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, lo que era interesante para mí es que en estas prácticas de estos equipos de alto compromiso, como le llaman, de las 7 prácticas, 4 son prácticas que vemos en lo que es Open Book Management, ¿no? Entonces hay una relación y se sigue sosteniendo, y se encuentran otras prácticas que van alrededor, ¿no? Que empiezan a sustentar este ecosistema de prácticas para que esto funcione y performe la organización mejor. Esto lo voy a pasar porque estoy así medio atrasado con el tiempo. Entonces, lo que me parecía interesante es, bueno, ¿cómo hacemos para fomentar, ¿no? La pregunta un poco es, bueno, ¿cómo hacemos para fomentar la repartición, la compartición de la información, o fomentar que la gente comparta la información si vemos que esto hace que la organización performe mejor? Obviamente, por un lado, la idea es tener como una política, un compromiso desde la organización, pero ¿me escuchan ahí? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Perfecto, se te escucha, Jorge. Bien, pero por otro lado se puede analizar cómo sponsorearlo, cómo fomentarlo desde nuestros lugares como líderes o como personas capaz que estamos al frente de algún grupo. Y relacionado a eso hay un estudio interesante que tiene que ver con la relación que existe entre los premios, digamos, por así decirlo, y las recompensas, y la compartición de información. ¿Qué significa esto? Significa que Ahí te perdimos, digamos, una Jorge. abstracción del... ¿Sí? Te perdimos lo último que dijiste. ¿Sí? Ahora, ¿vamos bien? Ahí vamos. ¿Sí? Bueno, no, lo que les comentaba es lo interesante... A ver, ahí estoy. Sí, no sé. Vamos, bien. Lo interesante es, en este estudio, bueno, es un poco el resultado, este gráfico muestra un poco el resultado entre la relación que hay entre la recompensa la recompensa y la compartición de información. Si se fijan en el lado derecho, lo que hay es un resumen o las comunicaciones que hay en una oficina donde la recompensa está planteada de forma individual, ¿no? Yo tengo una recompensa de forma individual, y ahí lo que se ve en cada una de esas líneas son mails que se envían entre las distintas personas, ¿sí? Y si se fijan en el lado izquierdo, lo que van a ver es el mismo, digamos, la misma idea de cuántos mails se envían entre las personas, pero en una oficina donde la recompensa es a nivel organizacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Básicamente es que existe una correlación entre la cantidad de información que se intercambia y el scope o el alcance de la recompensa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si la recompensa es individual, eso se fomenta que se comparta menos información.
si la recompensa es a nivel equipo, eso aumenta la cantidad de información que se comparte, y si la recompensa es a nivel empresa, eso maximiza la cantidad de información que se intercambia. ¿Esto por qué pasa? Básicamente porque si yo tengo un objetivo individual, la verdad que compartir mucha información hacia afuera no me sirve, pragmáticamente no tiene demasiado sentido, porque yo me preocupo en mi recompensa y en cómo yo resuelvo y cómo yo obtengo la información para esa recompensa individual, ¿no? Ahora, si yo aumento el scope de la recompensa y digo, bueno, nosotros vamos a tener un bono, vamos a tener un porcentaje de la repartición de ganancias directamente por lo que le va a la empresa, entonces ahí lo que a mí me va a motivar, o a mí me va a fomentar, es a que yo comparta con otras personas para que otras personas puedan tomar mejores decisiones, porque eso me va a impactar directamente a mí, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, digamos? Entonces, es súper interesante ver esta correlación, ¿no? Entre, dependiendo de qué tipo de recompensa yo ponga, cuánto fomento el intercambio de información, ¿no? Muchas veces las organizaciones se preguntan cómo hacer para que colaboren las áreas entre sí, y bueno, quizás parte de esa respuesta tiene que ver qué tipo de recompensas estás poniendo, ¿no? Si estás poniendo recompensas a nivel individual, si estás poniendo a nivel área, o si estás poniendo a nivel organización. Si estás poniendo a nivel área, ¿para qué van a compartir información entre las áreas? Si no les suma nada, ¿no? O les suma muy poquito. Entonces, eso es un poco lo interesante. Por último, como vamos, 30 minutos. Por último, una de las preguntas interesantes, o de las preguntas también clásicas, es, bueno, ¿qué desventaja tiene la apertura de números o las políticas de Open Book Management? Bueno, no sé si son ventajas, pero son puntos que pueden ser interesantes. La primera, básicamente, tiene que ver con esto que hablábamos de la asimetría de la información, y es que dispersa el poder, ¿no? O sea, lo que termina pasando es que la centralización del poder sin la información se dispersa, y esto impacta, digamos, hay un estudio muy interesante que mostraba cuando tenías políticas de números abiertos que los sueldos aumentaban, ¿no? Entonces eso, bueno, no sé si es una desventaja, pero es un riesgo o es algo a tener en cuenta, ¿no? Las compensaciones salariales probablemente aumenten. ¿Por qué? Aumenten en general y otras van a bajar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque básicamente lo que va a pasar es que se van a democratizar un poco más y se va a distribuir un poco mejor la masa salarial, digamos, ¿no? Otro punto importante es que los costos y los tiempos de aprendizaje aumentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener más gente que va a necesitar entender los números, ¿no? Antes está centralizado en un grupito y esto va a requerir que la mayoría de la gente la entienda la información. Lo cual eso después redunda en que van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, si uno lo ve solo desde la lista del tiempo, sí, obviamente va a llevar más tiempo. Hay riesgos, esto, yo no estoy tan de acuerdo con este riesgo, pero sí creo que hay que ponerlo, que es el filtrado de información a la competencia, ¿no? Obviamente, cuantas más personas hay más probabilidad quizás de que se filtre información, ¿no? De todas formas, las organizaciones siempre filtran información, no importa cuánta gente haya, si hay menos, igual siempre se filtra, con lo cual para mí no tiene mucho sentido, pero es realmente un nicho a tener en cuenta. Y el último, el anteúltimo es el abuso de manejo guiado por números. ¿Qué significa eso? Significa que hay un riesgo de que la organización, al tener muy presente el tema de los números, empiece solo a guiarse en la toma de decisiones por los números, ¿no? Y a veces no es lo único que importa también. Cuando uno toma decisiones puede decidir por, digamos, qué sé yo, porque le parece que, no sé, hacia ese lado puede haber una tendencia, porque tiene alguna convicción, ¿no? Porque tiene algún propósito, y eso, mientras que sea racional, también es una buena toma de decisión, digamos, ¿no? Si yo decido ir por ese lado racionalmente, está perfecto, no es necesario solo guiarse por los números. Y por último, sí, es la madurez para convivir con las diferencias. El tema de la apertura de números pone de manifiesto que va a haber diferencias, ¿no? O sea, uno tiene que saber que las diferencias existen,
que está bien que haya diferencias, digamos, tenemos que convivir con una diversidad de realidades y de sueldos y de números. Ahora, esas diferencias requieren madurez, requieren que yo entienda mi rol y que entienda que hay otras realidades y que esas otras realidades van a ser distintas a las mías y que las tengo que aceptar también, ¿no? Y eso no es algo, no es algo tan fácil de encontrar, ¿no? Digamos, un grupo completamente maduro es algo que hay que trabajarlo bastante. Entonces, conclusiones finales, ¿cómo estamos? ¿Estamos más o menos bien? A ver si me quedan 5 minutos para terminar. Conclusiones finales. Una de las primeras conclusiones es efectos positivos que tiene las políticas de aperturas de números. Bueno, como decíamos más al principio, genera compromiso de las personas para con la empresa, genera confianza, ¿no? El hecho de mostrar la información genera confianza, esa confianza genera que la gente esté más comprometida con la empresa y ese mayor compromiso redunda en una mayor eficiencia y una mejor calidad de servicio en la empresa. Genera una toma de decisiones más integrales y conscientes. ¿Qué significa eso? Significa que al yo tener información de la organización, información financiera, puedo tomar decisiones más integrales, más completas, tener una visión más amplia de la organización y más consciente. La gente por lo general lo que termina haciendo es involucrándose y teniendo más conciencia, cuidando las cosas más, porque tiene una... bueno, esto en relación con, no sé, con otros gastos que cuánto va a bajar el margen de la organización si hacemos esto, cuánto vamos a dejar de cobrar si hacemos esto, bueno, empieza a ser mucho más integral y mucho más consciente. En muchos casos genera una mayor rentabilidad en el negocio, por esto que les decíamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Ahí me perdieron? ¿Estamos bien? Bien. Genera equipos con mayor salud psicológica o seguridad psicológica, por esto de la transparencia y por esto de poder sentir que yo me siento confiado en mi lugar de trabajo, de mostrarme tal cual soy, y mejora en definitiva la performance del equipo, ¿sí? Por último, algunos efectos colaterales que son interesantes tienen que ver con la dispersión salarial. La dispersión salarial es todo un tema, bueno, para algunos es uno de los principales motivos de muchos de los problemas que tenemos en el mundo. Y lo que es interesante es, acá también pueden investigarlo un poquito, hay un índice que se llama Equilar, que habla de, en las empresas, esto es información de las empresas de Estados Unidos, pero para tener un poco de idea, el promedio de las empresas de Estados Unidos de dispersión salarial entre, ¿qué significa dispersión salarial? La diferencia que hay entre el que más gana y el promedio de salarios, ¿sí? O sea, hago el promedio de salarios de toda la organización y lo comparo contra la persona que más gana, por lo general es el CEO, ¿no? Y eso, en promedio en todas las organizaciones de Estados Unidos, es de 251x, que significa que la persona que más gana 251 veces más que el promedio de salario. Muchísimo. Y bueno, tener una política, y eso hace daño, digamos, en muchos otros aspectos. Y bueno, tener una política de números abiertos achata esa diferencia, ¿no? O sea, como un efecto de lado achata esa diferencia. Por ejemplo, nosotros, una dispersión salarial de 4.5x, ¿no? O sea, y acá no es con el promedio de salarios, es la persona que menos gana, con la que más gana es, supongan, 5x, ¿no? O sea, el que menos gana, el que más gana 5 veces más que el que menos gana. Que ya uno le puede hacer ruido, puede decir, uy, tanto, pero imagínense 251x, ¿no? Es una bestialidad. Entonces, bueno, eso es cuando uno abre los números, la apertura de los números genera lo que se llama una presión de pares, que hace que muchas veces esas cosas no pasen, ¿no? Y bueno, y otra cosa que es interesante es el tema de la brecha salarial de género. Por diseño, en un esquema de política de números abiertos, la brecha salarial de género no existe, por diseño, ¿no? Obviamente después puede haber sesgos. Pero eso asegura que, por lo menos, si vos entrás, lo que vas a ver es, bueno,
este puesto gana tanta plata y no lo vas a tener abierto por hombre o mujer, digamos, ¿no? Entonces eso también, por lo menos por diseño, se elimina la brecha salarial de género y es algo súper interesante. Y por último, esto es un invento, un invento mío, el nombre quizás no es el mejor, pero sí me gustaba reflejar la relación que existían entre estas distintas prácticas que habíamos visto, ¿no? Hablábamos de que la transparencia de la información sola no alcanza y requiere que la gente se capacite o se entrene para entender esa información, ¿sí? Y por otro lado, tampoco eso solo alcanza, sino que también es necesario que exista una repartición de ganancias de alguna forma, ¿no? Que la gente que está participando en esta organización tenga un impacto directo sobre las ganancias de la empresa. Y esto, para mí, es como yo siempre hablo que esto es como una mesa que tiene tres patas, donde en la tapa de la mesa está la toma de decisiones colaborativa, ¿no? Para que funcione la toma de decisiones colaborativa necesitas información, la información sola no alcanza, para eso necesitas que la gente la entienda, entonces capacitar, y por último, si vos estuviste tomando buenas decisiones con esa información y con esa capacitación, tiene que tener un impacto positivo para que vos te involucres y quieras participar, ¿no? Entonces se arma ese ecosistema con prácticas que decíamos, ¿no? Y esta es un poco la receta para que esto funcione, ¿no? Porque si yo tomo una sola cosa sin ayudarla con el resto de las prácticas, probablemente me queda a mitad de camino y no funcione y sea una receta para el fracaso, ¿no? Para que esto funcione, tiene que ir de la mano el ecosistema funcionando con otras prácticas para que se vayan sustentando y para que vayan teniendo sentido. Entonces, esto es lo que quería era simplificar un poco, o resumir un poco, el patrón de comportamientos de prácticas que vi en las distintas empresas, donde realmente funcionó una política de números abiertos. Y por último, les dejo esta frase para reflexionar, que dice que si se espera tener una sociedad mejor y un futuro superador, la justicia es algo por lo que se debe luchar. Para que la justicia pueda existir se necesita transparencia. No puede haber justicia sin transparencia. Por eso se debe exigir instituciones transparentes y tenemos que construir empresas transparentes. Este es el camino hacia una sociedad más sana, justa y sustentable. Y con eso estamos. 40. Estamos bien, ¿no? Perfecto, Jorge. Tenemos todavía unos 5 minutos para espacio de consultas, de preguntas. Le mando mientras un saludo a Fred, que está por ahí, se acaba de ir. Fred se acaba de ir, te dejó un mensaje muy lindo, que tomó un montón de apuntes en vivo para compartirlos con el equipo. Y ahí tenemos, Enrique levanta la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Jorge, la charla, la verdad que, al igual que el colega acá, tomé muchos apuntes. Te quería consultar en esto de la justicia y todo, y la distribución equitativa, si aún así este tipo de organizaciones tiende a pactar acuerdos de confidencialidad, en esto que decías vos que hay detalles inevitables, ¿no? Pero si de repente, más allá de eso, se trata de resguardar de alguna forma, ¿no? Y si hay algún tipo de penalidad contra la detección, digamos, de alguna práctica que atente contra esta justicia, ¿no? Cómo se reacciona, ¿no? En esa equidad, ¿no? Que se busca, porque lamentablemente suceden casos, ¿no? En donde uno tiene que lidiar con este tipo de mala práctica, ¿no? Sí. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. A ver, se supone, digamos, que por ejemplo en Tempines, nosotros digamos, decimos que estamos basados en la confianza, ¿no? Y entonces hablamos de, bueno, si la gente entiende los riesgos, si entiende los peligros, si entiende el rol que cumple cada uno, confiamos en que pase eso, digamos, ¿no? Sabemos que por más que haya un NDA o algo firmado, eso no hace que no pase, digamos, ¿no? Lo que sí hace es que te cubra en algún caso. Entonces, es un poco parecido a lo de relaciones de largo plazo por sobre negociación contractual, ¿no? Como que vos podés tener un contrato, pero lo importante es la relación. Entonces, nosotros tenemos un poco ese mindset. Estamos ahora implementando NDAs y algunas cosas así, más que nada por nuestros clientes. Entonces, ahí también, digo, podés tener ese sabor, me parece que está perfecto. Si vos querés hacer algún NDA, me parece que está perfecto también. Y después tenés empresas
como te digo, las tres gamas. Tenés empresas que completamente abren la información incluso hacia afuera. Entonces publican, hacen públicos sus salarios, incluso los precios que le cobran a sus clientes, ¿no? Entonces, para mí ahí tiene que ver un poco con eso. Si yo creo, ¿no? Como que si tu negocio depende mucho de ocultar tu información, hay algo peligroso, hay algo que estás haciendo, que puedes estar haciendo mal, ¿no? Que dependas de eso. Entonces, a mí me gusta un poco eso, como de, no puede ser tan valioso ocultar la información. No puede ser tan dañino que si se sabe la información. Pero bueno, tenés esas distintas cosas y podés tomar cosas graduales como para ir animándote también a ver qué pasa, ¿no? O sea, para mí algo importante es como cuestionarse un poco algunas cosas que uno toma por asumidas, ¿no? Pues cuestionar, che, ¿y esto para qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Pero realmente va a pasar algo así? Entonces, eso es lo que me parece que es importante. Así que bueno, no me quiero extender más, pero no sé si te contesté, Está Nicolás. claro, sí, Nicolás. está perfecto. Ah, Perfecto, no, gracias. perdón, Enrique, sí. Gracias. No, está claro, está claro. Gracias. Tenemos las manos levantadas de Nicolás y de Bruno. En ese orden creo que fueron. Nico, sí, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la charla y por la información, la verdad muy valiosa. A mí me surge una pequeña consulta y es en relación con empresas grandes, muy grandes, como por ejemplo empresas que tengan shared services y que le brinden, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita en la mente Sykes, que trabaja o sea, que su empresa le brinda servicios a muchas otras muy grandes, o Infosys, o N cantidad de empresas que tienen ese tipo de servicios. ¿Hasta qué punto puede ser factible, digamos, que se abra la información para todo el mundo de todo, o más bien debería ser manejado, no sé, por ejemplo, que la cuenta que trabaje con la empresa de P&G, esa gente de esa cuenta, de ese shared service que trabajan para, no sé, Sykes, tienen acceso a toda esa información de P&G, o cómo funcionaría en esos casos? Esa es como mi duda ahí, cómo se puede implementar un sistema así para este tipo de empresas. Sí, bueno, habría que estudiarlo un poco más, ¿no? Pero sí, creo que, a ver, para mí lo que es importante es un poco este gráfico, ¿no? Que es la relación que existe entre las distintas prácticas y la coherencia. Entonces, si yo quiero hacer participar a la gente en la toma de decisiones, olvídate de toda la empresa, ¿no? Pero suponete de un grupo, yo tengo que darle la información acorde para que puedan tomar esas decisiones. Y si les doy esa información, los tengo que entrenar, y si los entreno, tiene que haber una correlación en alguna recompensa, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Quizás no es necesario, o quizás es medio difícil en una organización muy grande abrir los números para todos, que todos sepan todo, pero sí definitivamente podés hacer algo más por área, o por unidad de negocio, o por vertical, no sé, habría que verlo. Pero definitivamente, si yo quiero que la gente se involucre más en la toma de decisiones, le tengo que dar la información pertinente, digamos, ¿no? Entonces, si están trabajando con X cliente, bueno, la información de ese cliente y los números de ese cliente y los números de esa unidad de negocio los tienen que saber para poder tomar decisiones acordes y mejores decisiones. Y después, en una organización grande, se puede ir tratando de organizar un poco la información para que te llegue la información que vos necesitas, digamos, ¿no? Tampoco es necesario tener toda la información para todo, porque no la vas a poder ver. Hay mucha gente en el país que tiene acceso a la información y no entra a verla nunca porque no la necesita, digamos, ¿no? Vas a buscar la información que tenés. Hay un cierto miedo en general, como de, bueno, si está toda la información abierta, yo voy a estar viendo todo el tiempo todos los números, y la verdad es que no pasa eso, ¿no? O sea, la vas a usar, vas a buscarla cuando la necesitas. Entonces, creo que se puede encarar de esas dos formas. No sé si te respondí, Nicolás. Sí, muchas gracias. Bueno, y en 3 minutitos podemos ver una pregunta más de Bruno. Dale. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo quería preguntar acerca de la viabilidad en la implementación, ¿no? En función de los distintos tipos de empresa. Me refiero a por ahí la estructura corporativa o legal, si es una empresa privada o es una empresa pública que cotiza en bolsa. ¿Qué diferencias hay o qué inconvenientes puede haber en la implementación?
Y por otro lado, porque como que me suena, lo comparo un poco con lo que sería una cooperativa acá en Argentina, ¿no? ¿Qué diferencias habría con una cooperativa? Acá hay, sigue el dueño o los dueños o los accionistas se siguen reservando una parte de los dividendos y el resto es lo que se distribuye, o estamos hablando de una tendencia hacia lo que sería una cooperativa. Ah, pará, ahí me metiste como 2 o 3 preguntas juntas, ¿no? Sí, perdón. Ahora, lo último a ver, la primera parte, pública versus privada, digamos, dentro de los casos que yo mostré, hay empresas que eran públicas, o sea, que no por default no hay una restricción de si sos empresa pública o privada, digamos, podés trabajar lo mismo. Obviamente, de hecho, una empresa pública tiene que tener cierta información pública, por eso claro, tal cual. Sí. Así que eso, digamos, sería todavía más defensor de este tipo de políticas. Después, digamos, por ejemplo, Tempines es una SRL, es una sociedad, es una LLC, digamos, para los que no son de Argentina, claro. una empresa de responsabilidad limitada, con lo cual no es una cooperativa, y igual hacemos esto, digamos, ¿no? O sea, podés hacerlo también en una empresa privada. Y después me preguntas un poco el tema de digamos, de la recompensa o de la repartición, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, ahora sí, ¿Sí? se te entrecortó un poco, pero ahora sí. Un poquito. Perdón. No, decía, no sé si escucharon la parte de SRL y eso, sí. Sí, eso Lo que sí. decía es, la parte de repartición de ganancias es, ahí, digamos, por ejemplo, en Tempais lo que nosotros hacemos es el 50% de las ganancias de la empresa se reparten entre todas las personas. Después el resto es dividendos y reinversión en la organización, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, vos vas piloteando como quieras. Y ahí hay un montón de diferencias. Por lo general, si es una empresa que tiene accionistas, hay una parte que tiene que ir a los accionistas y hay otra parte que va a los empleados, digamos, ¿no? Okay. Pero eso ya cambia, digamos, las empresas clásicas no tienen nada que ver a los empleados. Claro. Pero sí también hay que reconocer el rol del accionista, por lo menos en el mainstream de empresas, ¿no? Digamos, ahí el accionista tiene un rol y entonces tiene sentido que le llegue una parte de las ganancias de la empresa. Lo que no tiene sentido es que esa relación sea 0 y 100, digamos, ¿no? Entonces, para mí, en mi visión, lo que está mal a veces son las proporciones que hay, ¿no? Por ejemplo, tiene sentido que las personas tengan distintos sueldos. Lo que no tiene sentido es que una persona gane 251 veces más que otra. Claro. Entonces, yo creo que digamos, la igualdad a veces es injusta. Entonces yo busco un sistema justo, no igualitario. Yo soy más oscurito y si voy a la playa necesito menos protector solar. Y es así. Si vamos a la playa y a toda la misma cantidad de protector solar, no tiene sentido. A mí no tiene sentido, yo necesito tanto. Entonces, de ese lado una persona que necesita más, ¿no? Y así con todas las cosas. Entonces, esa es mi visión, digamos, ¿no? Quizás del cooperativismo, yo conozco algunas empresas cooperativas, no sé mucho de cooperativismo, pero quizás en un cooperativismo hay cooperativas que sí he hablado que ellos defienden más como el sueldo igualitario, la distribución igualitaria. Claro. Ahí yo no coincido tanto.